Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por aquí. Espero que tu copyright teniendo un día increíble. Hoy tenemos un vídeo, bueno, digamos que es explosivo. Llevan tiempo pidió copyright domelo y finalmente me he decidido a hacerlo. Hoy voy a hablar de todo. Todo sobre esa etapa de mi vida. Todo sobre esa decisión superíndice 3N. Todo sobre si alguna vez me arrepiento. Rense porque este es el final de temporada, y viene con un impacto tremendo. Antes de que me sumerja de lleno en la historia, du copyright me recordarles que se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda un montusimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy subiendo cosas nuevas e interesantes. Y por supuesto si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen like. Me motiva mucho. Ahora empecemos. Respiremos hondo. Y vamos a meternos de lleno en el tema. Como muchos de ustedes saben, hace algunos aún más menos os tomo copyright una decisión superíndice 3N importante, una decisión superíndice 3N que cambió superíndice 3 el rumbo de mi vida por completo. Una decisión superíndice 3N que en su momento generó superíndice 3 mucha controversia, muchas opiniones encontradas y, también copyright N mucha crítica. He hablado de ello antes, pero nunca con tanta honestidad y transparencia como lo voy a hacer hoy. Porque creo que ya es hora. Ya es hora de dejar atrás los miedos, las inseguridades y contar la verdad, mi verdad, sin filtros. Se trata de dejarlo todo atrás. De empezar de cero. De romper con todo lo que conozco y construir una nueva versión superíndice 3N de mí misma. Y estoy hablando de mudarme al otro lado del mundo, de dejar mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi vida entera. Recuerdo el día que tomo copyright la decisión superíndice 3N como si fuera ayer. Estaba sentada en mi sofá mirando por la ventana, y sentí un vacío enorme en mi interior. Sentía que estaba estancada, que no avanzaba, que estaba viviendo una vida que no era la mía. Tenía un buen trabajo, un buen coche, una casa bonita, pero nada de eso me llenaba. Me sentía como un pájaro enjaulado, anhelando la libertad, la aventura, la posibilidad de explorar nuevos horizontes. La idea de mudarme al extranjero ha estado rondando mi cabeza durante mucho tiempo. Siempre me ha fascinado la cultura oriental, la filosofía zen, la gastronomía exu superíndice 3 tica. Y de repente un día me dije por QU copyright no, QU copyright tengo que perder. Y a partir de ese momento todo empezó superíndice 3 a encajar. Empecé copyright a investigar sobre visados, vuelos, alojamiento. Todo me pareció tan emocionante, tan liberador. Sabía que no iba a ser fácil, que iba a enfrentarme a muchos desafíos, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. La reacción superíndice 3N de mi familia y amigos fue, como pueden imaginar, variada. Algunos me apoyaron desde el principio, admirando mi valentía y mi espíritu aventurero. Otros, en cambio, se mostraron preocupados, incluso decepcionados. No entendían por qué copyright quiero abandonar una vida aparentemente perfecta para irme a un país desconocido, con una cultura diferente y sin ninguna garantía de con diéresis copyright cito. Recuerdo las conversaciones con mi madre. Ella, como buena madre, solo quiero a lo mejor para mí, y le aterraba la idea de que me fuera tan lejos. Me decía que estaba loca, que estaba tirando mi vida por la borda, que me iba a arrepentir. Pero yo estaba decidida. Sabía que tenía que seguir mi instinto, que tenía que escuchar a mi corazón superíndice 3N. La despedida fue dura. Muy dura. Abrazar a mi familia y amigos en el aeropuerto, sabiendo que no los iba a ver en mucho tiempo, fue uno de los momentos difíciles de mi vida. Pero también copyright N fue un momento de liberación superíndice 3N. Sentía que estaba dejando atrás una parte de mí, una parte que ya no me representaba, y que estaba lista para empezar un nuevo capítulo. Los primeros meses en el extranjero fueron una locura. Todo era nuevo, diferente, emocionante. El idioma, la comida, las costumbres, la gente. Todo me sorprendía, me fascinaba, me desafiaba. Tuve que aprender a adaptarme a una nueva cultura, a superar la barrera del idioma, a encontrar un nuevo trabajo, a hacer nuevos amigos. No fue fácil, por supuesto.
Hubo momentos de frustración superíndice 3n, de soledad, de desesperación superíndice 3n. Hubo días en los que me pregunto copyright si había tomado la decisión superíndice 3n correcta, si no habría sido mejor quedarme en mi zona de confort, en mi vida conocida. Pero entonces miraba a mi alrededor, veo a la belleza del país, la amabilidad de la gente, la riqueza de la cultura, y me daba cuenta de que estaba viviendo una experiencia única, una experiencia que me estaba transformando por completo. Con el tiempo empecé copyright a sentirme mood SCU superíndice 3 moda, mood S segura, mood S feliz. Encontré copyright un trabajo que me gustaba, hice amigos increíbles, aprendo a hablar el idioma, descubro lugares maravillosos. Empecé copyright a sentirme como en casa. Y ahora, después copyright S de todos estos aún más menos os, puedo decir con toda honestidad que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber tomado esa decisión superíndice 3n, no me arrepiento de haber dejado todo a True S, no me arrepiento de haber apostado por mí misma. Porque gracias a esa decisión superíndice 3n, he vivido experiencias increíbles, he conocido a personas maravillosas, he aprendido lecciones valiosas y sobre todo, he crecido como persona. He aprendido a ser mood S valiente, mood S independiente, mood S resiliente. He aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida, la familia, los amigos, la salud, la felicidad. He aprendido a vivir el presente, a disfrutar de cada momento, a no tener miedo al futuro. Y ha habido momentos difíciles, momentos de duda, momentos de dolor. Pero incluso esos momentos han sido importantes, porque me han ayudado a crecer, a madurar, a convertirme en la persona que soy hoy. Mucha gente me pregunta si echo de menos mi vida anterior. Y la verdad es que a veces la echo de menos. Echo de menos a mi familia, a mis amigos, a mi ciudad. Echo de menos las cosas simples, como tomar un café copyright con mi madre, ir al cine con mis amigos, pasear por mi barrio. Pero también copyright en su copyright que no podrá volver a True S. Porque la persona que era antes ya no existe. He cambiado, he evolucionado, he aprendido demasiado. He construido una nueva vida, una vida que me hace feliz, una vida que me llena, una vida que me permite ser yo misma. Y por eso, no me arrepiento de nada. Esta es mi historia. Una historia de valentua, de superación superíndice 3n, de autodescubrimiento. Una historia que espero que les inspire a seguir sus sueños más menos os, a luchar por lo que quieren, a no tener miedo de tomar decisiones difíciles. Porque a veces las decisiones mood S difíciles son las que nos llevan a los lugares mood S maravillosos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante e inspirador, incluso emotivo. He intentado ser lo mood S honesta y transparente posible, compartiendo con ustedes una parte importante de mi vida. En resumen, hoy les he contado la historia de mi decisión superíndice 3n de dejarlo todo a True S y empezar de cero en el extranjero. Les he hablado de los motivos que me llevaron a tomar esa decisión superíndice 3n, de las dificultades que enfrento copyright, de las alegrías que vivo y sobre todo, de la razón superíndice 3n por la que nunca me arrepento. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me hayan dedicado su tiempo y su atención superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre esta historia. ¿Alguna vez han tomado una decisión superíndice 3n similar? ¿Les gustaría hacerlo? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo en esta comunidad. Si les ha gustado este vídeo, por favor, du copyright-le un buen like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montu superíndice 3n. Nos vemos en el pro superíndice 3imo vídeo. Hasta pronto. Pero ahondemos un poco mood S en esa sensación superíndice 3n de vacuo. No era simplemente una insatisfacción superíndice 3n generalizada. Era algo mood S profundo, mood S visceral. Imaginen que estuvieron caminando por un sendero que se supone que es el correcto, el que todos esperan que sigan. Han invertido tiempo y esfuerzo en ese camino.
Pero cada paso que dan se siente ese pesado que el anterior. El paisaje, aunque bello, empieza a parecer repetitivo, predecible. Esa era mi sensación superíndice 3N. Era como si estuviera representando un papel que no me correspondía. La chica exitosa con el trabajo estable, la casa propia, el círculo social envidiable. Todo era impecable en la superficie. Pero debajo latúa un anhelo inmenso por algo ese autocopyrightico, ese significativo. No sabría decir exactamente qué copyright era ese, algo ese, pero sentúa con cada fibra de mi ser que no lo encontraría en la comodidad de mi rutina. La cultura oriental, que mencionaba antes, no era una mera fascinación superíndice 3N pasajera. Era un imune que me atraía con una fuerza inexplicable. La filosofía zen con su enfoque en el presente, en la simplicidad, en la conexión superíndice 3N con la naturaleza, resonaba con una parte de mí que había estado silenciada durante mucho tiempo. Y no solo la filosofía. La gastronomía con sus sabores exu superíndice 3 ticos y sus ingredientes naturales, el arte con su simbolismo profundo y su copyright tica minimalista, la gente con su amabilidad y su respeto por la tradición superíndice 3N. Todo me parecía infinitamente atractivo. Recuerdo haber pasado horas leyendo libros sobre la cultura japonesa, viendo documentales sobre la vida en Tailandia, aprendiendo frases básicas en mandarín. Era una obsesión superíndice 3N, pero una obsesión superíndice 3N que me hacía sentir viva, que me daba un propio superíndice 3 sito. La decisión superíndice 3N no fue impulsiva, por supuesto. La idea de mudarme al extranjero estuvo gestándose durante aún más menos alimentada por mis lecturas, mis viajes esporádicos, mis conversaciones con personas que habían tenido experiencias similares. Pero el momento crucial fue ese día en el sofá. Fue como si una bombilla se hubiera encendido en mi cabeza y de repente todo tuviera sentido. A partir de ese momento empecé copyright a planificarlo todo con meticulosidad. Primero el pause. Después copyright ese de investigar a fondo varias opciones, me decido por Japu superíndice 3N. Me atraua su combinación superíndice 3N de tradición superíndice 3N y modernidad, su cultura milenaria y su tecnología de vanguardia. Además de ese me parecua un país seguro con un alto nivel de vida y con una sociedad respetuosa y educada. El siguiente paso fue conseguir el visado. Este fue, sin duda, uno de los mayores obstáculos. La burocracia japonesa es notoriamente compleja y exigente. Tuve que reunir un monto superíndice 3N de documentos, demostrar que tenía suficientes fondos para mantenerme, obtener una carta de admisión superíndice 3N de una escuela de idiomas. Fue un proceso largo y tedioso, pero finalmente lo conseguí. Luego vino la tarea de encontrar alojamiento. Al principio pensé copyright en alquilar un apartamento, pero rápidamente me di cuenta de que era demasiado caro. Así que opté copyright por una habitación superíndice 3N en una guesthouse, una especie de residencia compartida con otros estudiantes y superíndice 3 bienes profesionales extranjeros. Era una opción superíndice 3N ese con superíndice 3 mica y también copyright, una buena forma de conocer gente nueva. Paralelamente empecé copyright a buscar un trabajo. Sabía que no iba a ser fácil, ya que no hablaba japón copyright ese con fluidez y no tenía mucha experiencia laboral en el extranjero. Pero estaba dispuesta a empezar desde abajo. Estaba dispuesta a trabajar como camarera, como profesora de Inglu copyright como lo que fuera con tal de poder mantenerme y seguir aprendiendo sobre la cultura japonesa. Por supuesto, todo este proceso tuvo un impacto emocional enorme. Tenía momentos de euforia, de entusiasmo, de ilusión superíndice 3N. Pero también copyright tenía momentos de miedo, de incertidumbre, de ansiedad. Me preguntaba si estaba tomando la decisión superíndice 3N correcta, si iba a ser capaz de adaptarme a una nueva cultura, si iba a echar de menos demasiado mi vida anterior. Las conversaciones con mi familia y amigos fueron, como ya he dicho, variadas. Algunos me apoyaron incondicionalmente. Me decuan que era una valiente, que admiraban mi determinación superíndice 3N, que estaban seguros de que iba a triunfar. Pero otros se mostraron copyright-ticos. Me advertúan de los peligros del extranjero, me recordaban lo CEU superíndice 3 moda que era mi vida actual, me decuan que estaba cometiendo un error. La reacción superíndice 3N ese difícil de gestionar fue, sin duda, la de mi madre.
Ella es una mujer muy tradicional, muy apegada a su familia, muy preocupada por la seguridad. Le costaba entender por qué copyright quiero abandonar una vida estable y predecible para irme a un país lejano y desconocido. Intentaba convencerme de que me quedara, de que no era necesario hacer algo tan drástico para ser feliz. Pero yo estaba decidida. Sabía que tenía que seguir mi propio camino, que tenía que escuchar a mi corazón superíndice 3N. Sabía que si no lo hacía, me arrepentiría el resto de mi vida. La despedida fue, como pueden imaginar, un torbellino de emociones. Lloru copyright a mun ese no poder, abracu copyright a mis seres queridos hasta quedarme sin aliento, les prometo que los llamaré a todos los duas, que volveré a visitarlos pronto. Pero al mismo tiempo sentú una enorme sensación superíndice 3N de liberación superíndice 3N. Sentú que estaba dejando atrás ese una jaula dorada y que estaba volando hacia la libertad. Los primeros duas en Japu superíndice 3N fueron una mezcla de asombro y confusión superíndice 3N. Todo era diferente a lo que estaba acostumbrada, el idioma, la comida, las costumbres, la gente. Me sentúa como una niu más menos a pequeu más menos a que tiene que aprenderlo todo desde cero. Tuve que aprender a utilizar los palillos, a quitarme los zapatos antes de entrar en casa, a hacer una reverencia en lugar de dar la mano, a leer los carteles en Japón copyright S. Fue un proceso lento y frustrante, pero también copyright N muy divertido. La barrera del idioma fue sin duda uno de los mayores desafíos. Al principio, solo podía comunicarme con la gente utilizando gestos y seu más menos ales. Pero poco a poco fui aprendiendo algunas frases básicas en Japón copyright S en PQ copyright a tomar clases de idiomas, a ver películas y series en Japón copyright S, a hablar con la gente en la calle. Y poco a poco fui mejorando mi nivel. Encontrar un trabajo tampoco fue fácil. Presenté copyright cientos de solicitudes, fui a decenas de entrevistas, pero nadie quiero a contratarme. Me decuan que no tengo suficiente experiencia, que no hablaba Japón copyright S con fluidez, que no conozco las costumbres laborales del país. Pero no me rendo. Seguí buscando, seguí aprendiendo, seguí perseverando. Y finalmente encontré copyright un trabajo como profesora de Inglu copyright S en una pequeña más menos a escuela privada. No era el trabajo de mis sueños más menos os, pero me permito a mantenerme y seguir aprendiendo sobre la cultura japonesa. Con el tiempo empecé copyright a sentirme mood SCU superíndice 3 moda, mood S segura, mood S feliz. Hice amigos increíbles, tanto japoneses como extranjeros. Descubro lugares maravillosos, desde templos antiguos hasta rascacielos futuristas. Aprendo a apreciar la belleza de la simplicidad, la importancia del respeto, el valor de la tradición superíndice 3N. Empecé copyright a sentirme como en casa. Japu superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en mi hogar, en mi refugio, en mi lugar en el mundo. Y ahora, después copyright S de todos estos aún más menos os, puedo decir con toda honestidad que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber tomado esa decisión superíndice 3N, no me arrepiento de haber dejado todo a True S, no me arrepiento de haber apostado por mí misma. Porque gracias a esa decisión superíndice 3N, he vivido experiencias increíbles, he conocido a personas maravillosas, he aprendido lecciones valiosas y sobre todo, he crecido como persona. He aprendido a ser mood S valiente, mood S independiente, mood S resiliente. He aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida, la familia, los amigos, la salud, la felicidad. He aprendido a vivir el presente, a disfrutar de cada momento, a no tener miedo al futuro. He aprendido a que la felicidad no reside en lo material, ni en el reconocimiento social, ni en la aprobación superíndice 3N de los DMUC S. La felicidad reside en la autenticidad, en la libertad, en la capacidad de seguir tus sueños más menos os. Y por eso, no me arrepiento de nada. Ni siquiera de los momentos difíciles, ni siquiera de las dudas, ni siquiera del dolor. Porque todo ello me ha convertido en la persona que soy hoy. Asu que aún lo tienen. Esa es mi historia contada con todo lujo de detalles. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a tomar decisiones audaces, a seguir sus instintos, a vivir la vida que realmente desean vivir. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Los quiero. Hasta la superíndice 3 Sima.